Muy buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores de este magnífico evento por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes unos minutos y con amigos también unos días. Para mí es un honor y una responsabilidad estar dirigiéndome a nutricionistas del deporte porque yo no lo soy. Eso en parte es una desventaja y en parte es una ventaja, como luego les voy a contar, puesto que mi grado de responsabilidad a la hora de poder establecer pautas de suplementación se limita únicamente a trabajar en un equipo multidisciplinar y mostrar o argumentar a los nutricionistas del deporte pues, las necesidades fisiológicas que estos deportistas u otros pueden tener. Bien, voy a intentar hacer un enfoque lo más práctico posible. Vamos a tratar de elaborar un plan de ayudas ergogénicas que únicamente es una propuesta, no pretende ser ninguna guía, solo es una propuesta de lo que, en mi opinión, o como nosotros trabajamos a la hora de establecer un protocolo de suplementación, que necesariamente va a ir vinculado a la estrategia de entrenamiento de cada uno de los entrenadores para cada uno de los deportistas. Todos sabemos, y probablemente muchos experimentamos, la gran eclosión de la carrera, del running en todo el mundo. Lo cierto es que cada vez hay más gente que corre maratones y también es cierto que cada vez los maratones son más lentos. Esto tiene una visión importante, bajo mi punto de vista, para un nutricionista deportivo, también para un médico del deporte y también para un fisiólogo. Los corredores son más lentos porque están peor entrenados y es una evidencia. Los más rápidos cada vez son más rápidos y los aficionados mejor entrenados cada vez son más rápidos, pero la gran mayoría de estos corredores abordan 42 kilómetros y 195 metros sin una adecuada preparación. Esto significa que las necesidades, tanto nutricionales como desde el punto de vista de lo que llamamos ayudas ergogénicas, son ahora muy diferentes y van a serlo también en el futuro. Es un factor muy a tener en cuenta. Cuando hablamos de ayudas ergogénicas, nos tenemos que tenemos que responder a varias preguntas. En mi opinión, esto es el primer paso antes de decidir cualquier tipo de estrategia. ¿Es segura? Elemento fundamental. No vamos a ni siquiera acercarnos a la posibilidad de perjudicar la salud de nuestro deportista. Esta respuesta invalida, en caso de ser negativa, el resto de posibles efectos positivos. ¿Es legal? No vamos a bordear la ilegalidad, así que las normas de cada país y las normas internacionales nos dicen ya claramente qué es lo que consideramos ayuda ergogénica, qué es lo que consideramos sustancias dopantes. Así que lo tenemos bastante claro en este aspecto, es una pregunta bastante fácil de responder. La tercera es efectiva, es eficaz, y en este contexto las ayudas ergogénicas por diferentes grupos, por diferentes asociaciones, se dividen en 4 categorías en función de la fortaleza de la evidencia científica y en función de la evidencia de resultados o de eficacia cuando se aplican. Así que tenemos eficacia o categoría 1, aquellas que son eminentemente eficaces porque hay una base teórica firme que sustenta sus efectos y además hay una aplicación y estudios que también de alguna manera lo refrendan. La categoría 2 es que hay una base teórica importante, firme, pero todavía los estudios científicos no han logrado establecer una verdadera cuerpo de conocimiento que nos lleve a una eficacia totalmente comprobada. La categoría 3, la evidencia científica es más débil, existen algunos estudios que muestran que podrían ser ergogénicos y hay muy poca evidencia práctica, y la 4 es que no hay ni cuerpo de conocimiento ni tampoco hay evidencia científica. Curiosamente, la gran masa de los deportistas aficionados lo que más utilizan son categoría 4 y los nutricionistas tienen la responsabilidad de hacer ver que bajo la influencia comercial y mediática las ayudas ergogénicas son ergogénicas o no lo son, por mucho que nos vendan que determinadas actuaciones, productos o aparatos pueden llegar a modificar el rendimiento. Así que es la responsabilidad de todos nosotros el ir formando y educando a los deportistas acerca de lo que realmente es eficaz y aquello que no lo es. ¿Es necesaria? ¿Las ayudas ergogénicas son necesarias en todos los casos?
Y esta respuesta también es muy importante porque ¿es necesario suplementar con cafeína a una persona que lo único que busca es salud? ¿Es necesario suplementar con hidratos de carbono para una persona que hace 3 días por semana ejercicio en un gimnasio y combina fuerza y resistencia para estar más saludable? Estas respuestas son importantes porque en el fondo nosotros buscamos la ergogenia para mejorar el rendimiento. Y además, los perfiles en relación con lo que vamos a tratar hoy, que son el maratón, son muy distintos. No puede ser igual el planteamiento de un nutricionista de cara a establecer una pauta de un protocolo de suplementación, una persona que hace 2 horas 3 minutos en maratón, a una persona que hace 5 horas 30 minutos. La diferencia es abismal desde todos puntos de vista. Desde el punto de vista de la hidratación, desde el punto de vista de la termorregulación, desde el punto de vista de la propia suplementación de energía, de hidrato de carbono, de proteínas, etc. Así que son mundos muy diferentes. La única similitud es que corren 42 kilómetros y 195 metros. Bueno, algunos caminan, muchos, cada vez hay más gente que camina y no corre. Pero en cualquier caso, personas, lo que llamamos máster, los máster tienen otro perfil diferente. No es igual establecer una pauta de aplicación de ayudas ergogénicas para una persona de 55 años que hace maratones frente a una persona de 30. Tenemos que tenerlo en cuenta. Tampoco aquellos que lo único que pretenden es llegar a la meta, da igual en cualquier condición. O aquellos perfiles de población, por ejemplo, las mujeres, que tienen también unos condicionamientos especiales, tienen diferencias fisiológicas frente al hombre, antes, durante y después del ejercicio, que también condiciona que no pueda haber, bajo mi punto de vista, un estándar de suplementación, una receta universal de suplementación, porque sería absurdo. Sé que es lo más fácil, pero no es lo más eficaz. Entonces nosotros buscamos la excelencia y, por tanto, buscamos la máxima eficacia. Cada uno nos vamos a posicionar de la manera que fuera, mientras que podamos defender ese posicionamiento. En mi caso, sin ser nutricionista, pero sí dedicándome a la fisiología de ejercicio, comparto este posicionamiento. Solo recomendar categoría 1 y 2. Si el atleta está interesado, si el atleta o el entrenador está interesado en ayudas tipo 3, podemos negociarlo y no recomendar ayudas tipo 4, salvo que no tengan ningún efecto secundario probado y sean para ese deportista algo vital en su desarrollo psicológico frente al ejercicio. En ese caso, podemos mirar para otro lado y recomendar no una ayuda ergogénica, sino yo diría un apoyo psicológico. Si crees que te va bien, seguramente te vaya bien, aunque los dos sabemos que esto no es defendible desde el punto de vista fisiológico, al menos con los datos que tengamos en ese momento encima de la mesa. También estamos de acuerdo en esto. Es inútil que alguien quiera suplementarse durante una carrera de maratón si no ha entrenado suficiente. No le va a servir absolutamente para nada. Vamos a malgastar nuestro tiempo y el esfuerzo fisiológico de digerir proteínas, hidrato de carbono y demás. Así que el entrenamiento es el primer punto en el que el equipo que va a tratar de mejorar o de que una carrera de maratón se desarrolle en el contexto mejor y más saludable posible, tiene que tener en cuenta. La ventaja del fisiólogo es que solamente va a marcar las necesidades. Desde el punto de vista de su estudio, desde el punto de vista del conocimiento de las necesidades energéticas, etcétera, de un deportista, va a plantear encima de la mesa las necesidades que en su opinión, debería de atender ¿quién? El nutricionista deportivo. Así que el nutricionista deportivo tiene la obligación de dar soluciones a aquellos planteamientos que la fisiología dicta. Por eso, igual que en el ámbito del entrenamiento, la posición del fisiólogo del deporte siempre es bastante cómoda. Te planteo que tu deportista necesita hidratos de carbono 60 gramos por hora y tú decides cuándo los vas a dar, en qué modalidad, con qué lo vas a combinar, pero necesitamos eso. Ya sé que es algo que no podemos separar de una especialidad y de otra, pero en el fondo es lo que nosotros, el posicionamiento de un fisiólogo de ejercicio. Desde luego no se nos va a plantear establecer un protocolo de ayudas ergogénicas si no conocemos los limitantes del rendimiento o los limitantes para el rendimiento de esa especialidad deportiva. Así que en el caso de la carrera tenemos que establecer qué es lo que realmente limita. ¿A quién? Pues miren, no necesariamente al deportista de alto nivel, le limitan otras cosas. Vamos a ir al deportista aficionado, que es el que con más frecuencia vamos a atender. Digo que no nos vamos a fijar en lo que es los 10 primeros del ranking mundial de maratón, porque la única similitud respecto a los otros 35.000 que van corriendo es que corren con zapatillas, pantalón corto y poco más.
El resto, fisiológicamente, ya no se parecen en nada, aunque también hay que recordar que los atletas africanos que ganan toman mucho hidrato de carbono y beben mucho líquido durante el ejercicio. Es un error pensar que estos deportistas se autogeneran energía y no necesitan ninguno de estos requerimientos que están consensuados en el ámbito del deporte. Así que hay limitantes metabólicos, limitantes de sustratos, de disponibilidad de sustratos, limitantes estructurales y, por tanto, las ayudas ergogénicas deben de ir dirigidas precisamente a satisfacer esas necesidades. ¿Para qué? Para evitar descensos de rendimiento. Si es que lo que la persona quiere es una mejora de su rendimiento, si no, podemos cuestionar muchos de estos planteamientos. Así que vamos a intentar hacer este enfoque práctico que les comenté al principio, lo cual va a exigir, o no va a exigir, pero es conveniente que vayamos un poco trabajando en paralelo. Todos ustedes en sus lugares donde están sentados pensando qué sería lo más recomendable y a continuación pues planteándoles yo lo que considero desde un punto de vista solamente personal que sería más conveniente específicamente en la preparación de una carrera de maratón tipo, ¿no? ¿Cuánto dura la preparación de un maratón? Que es donde realmente entra el papel del fisiólogo y del nutricionista deportivo. Pues aproximadamente 18 o 20 semanas. Claro, plantearse una maratón con una preparación de 20 semanas después de estar 25 años en estado sedentario, casi letárgico, pues claro, es un reto difícilmente asumible. Pero habitualmente para personas físicamente activas que realizan de vez en cuando carreras de 5 o 10K, pues 18 o 20 semanas es el tiempo en el que ustedes van a tener que atender las necesidades de ese deportista que hemos convenido que realmente las necesita. Es decir, que sí que es necesario porque busca mejorar su tiempo de 4 horas 30 a 4 horas 15 minutos. Ya, por tanto, está buscando un rendimiento. Para ningún nutricionista deportivo, igual que para ningún médico del deporte, le es ajeno interpretar qué es una periodización. Es realmente, como hemos visto hace unos minutos en la excelente presentación anterior, realmente todo es periodizado. En un entrenamiento todo va por periodos. Por tanto, cuando ya un deportista planifica de esta manera su preparación, vincula al nutricionista deportivo para que tenga que hacer lo mismo. No hay una línea de base para tomar hidratos de carbono de toda preparación, sino que va a estar en función del volumen, de la intensidad, de las modalidades de ejercicio que se vayan a establecer en cada periodo. Así que el nutricionista deportivo tiene que entender qué es una periodización del entrenamiento. Por supuesto que tiene que entender qué es un entrenamiento, si no va a ser absolutamente imposible que atienda las demandas energéticas o de recuperación de los atletas. Y, por supuesto, tiene que participar inmediatamente en esa planificación aportando su parte profesional, es decir, intentando contribuir a minimizar los limitantes de rendimiento de cada uno de los atletas. Así que cualquier nutricionista deportivo que se precie, que quiera desarrollar una función profesional de alto nivel, necesita saber fisiología, no puede ser de otra manera. Fisiología y fisiología de ejercicio, además de bioquímica y otras muchísimas más materias. Pero tiene que entender qué es lo que ocurre en un entrenamiento habitual, en un deportista de resistencia aeróbica, cuando se somete en una fase 1, fase 2 o fase 3, metabolismos dependientes de los hidratos de carbono, de los ácidos grasos, etcétera, para saber realmente cuáles son los aportes que puede llegar a hacer en cada momento. No hay tanta diferencia en cuanto a la intensidad relativa que un maratonista aficionado y un maratonista profesional mantienen durante el tiempo de carrera. La diferencia principal es que mientras que un maratonista aficionado corre a 10 por hora, un profesional lo hace a casi 20 por hora. Y eso, como decía antes, influye inmediatamente en el factor tiempo, que es un factor decisivo desde el punto de vista energético, en general. Y esta es una periodización que he preparado, que es una estándar, con 18 semanas, y vamos a ir analizando por mesociclos cuáles son las características más relevantes de las sesiones de entrenamiento de cada uno de esos periodos que van a llevar a ese deportista a afrontar 20 semanas después o 18 semanas después una carrera tan exigente como es la carrera de maratón 22 kilómetros y 125 metros. Ahora vamos a repasar cada uno de estos. Me gustaría que quedaran, todas estas propuestas de ayudas ergogénicas que lo son, me gustaría que las recordaran o que las anotaran ahora
en algún lugar de su libreta para poder jugar con ellas a partir de este momento, porque la propuesta que hacemos a partir de ahora es manejar estas ayudas erogénicas. Consideramos los hidratos de carbono adicionales a la dieta como una ayuda erogénica. Beta-hidroxi y beta-metilbutirato, el HMB, la cafeína, la creatina, las proteínas, ya hemos hablado de ellas y me satisface que haya sido así porque así me aligeran bastante el trabajo a desarrollar. El denominado entrenamiento de ayunas, que me va a llevar 3 minutos a hablar de él, y no vamos a hablar de aspectos tan importantes para la salud y para el rendimiento como son vitaminas, minerales, hierro, ni siquiera de la hidratación, que posteriormente también va a haber una ponencia sobre ello y que en el fondo es una ayuda erogénica sin duda, pero no la vamos a considerar en este contexto. Así que con arreglo a este esquema vamos a ir viendo la conveniencia, vamos a ver cómo se establece una estrategia en función, desde el punto de vista de las ayudas erogénicas, en función de la planificación de entrenamiento estándar. Y así que empezamos en las 3 primeras semanas partiendo de una forma física general, ejercicio 3 días por semana, un poquito de fuerza, un poquito aeróbico. Tenemos en la parte aeróbica entrenamientos de no más de 10 kilómetros por sesión, fase 1 hasta el primer umbral. Por eso decía que ustedes tienen que saber fisiología, porque si no lo que les estaré contando a partir de ahora no les sonará a nada. Así que fase 1 es fase aeróbica, fase muy oxidativa, mucha mitocondria generando energía. En esta fase 1, con un entrenamiento de fuerza de muy baja intensidad, poco volumen, poca intensidad, ahora les pregunto y ustedes responden interiormente, porque si no sería imposible manejar esta situación, ¿qué ayudas erogénicas estarían dispuestos a recomendar a este deportista? Pues dicho lo cual, les digo cuál es mi postura, que no tiene por qué ser la postura, sino que la mía, y por lo cual está sujeta a todo tipo de críticas, evidentemente, pero afortunadamente ninguna de estas materias de las que vamos a manejar hoy son ciencias exactas, así que cada uno podemos tener nuestras pequeñas versiones siempre y cuando respetemos los pilares básicos de la bioquímica, de la fisiología y de la nutrición. Así que en esta fase, bajo mi punto de vista, no son necesarias ninguna ayuda erogénica. Estamos en un periodo general, lo que tenemos que hacer son ajustes nutricionales, como antes nos han comentado. Ahora acaba de aumentar nuestro nivel energético de desgaste y, por tanto, ha de aumentar también nuestro nivel energético de consumo. En nutricionistas es muy importante esta fase porque de resultado de un buen ajuste nutricional va a dar lugar a necesidad mayor o menor de aportar, por ejemplo, hidratos de carbono en mayor o menor medida. Claro, si la persona ha decidido no tomar hidratos de carbono, además de estar condenado a no llegar a la carrera del maratón, además va a poner muy difícil la tarea del nutricionista deportivo. Pasamos a la segunda fase, estamos en el primer mesociclo preparatorio y quiero resaltar que seguimos trabajando mucho aeróbico, pero ahora hemos incrementado a 20 sesiones de 20 kilómetros por sesión. Hay días que nuestro deportista ya va a hacer 20 kilómetros. Y ahora nos preguntamos, ¿alguna necesidad para un deportista que va a hacer sesiones a la semana de 20 kilómetros? Vamos a ver un estándar de corredor medio, así que va a estar cerca de hora 45, 2 horas corriendo seguidas. ¿Alguna necesidad dentro del contexto o de la guía que hemos dado? Bueno, pues yo creo que hay ahora una necesidad de contemplar, como hemos visto anteriormente, los hidratos de carbono. 2 horas es un tiempo que sin hacer una preparación previa de carga puede limitarnos el desempeño del entrenamiento por una depleción importante de hidratos de carbono. La pregunta ahora ¿es realmente necesario aportar hidrato de carbono en una sesión de entrenamiento de 20 kilómetros? Bueno, depende cuál sea el objetivo de esa sesión. Si el objetivo es mantener un ritmo importante durante los 20 kilómetros, la respuesta es sí. Si ese no es el objetivo, puede que tengamos otro tipo de consideraciones. Respecto a los hidratos de carbono, todo esto me lo voy a ahorrar porque ya ha sido anteriormente establecido y por tanto me viene muy bien y por consiguiente no voy a entrar en el debate que ya sobre qué tipo de hidrato de carbono. Es su decisión. Ustedes tienen que decidir esos 45 gramos por hora que van a aportar al deportista durante las 2 horas de entrenamiento, en qué forma lo van a hacer. Y esa decisión no solamente pasa por una decisión técnica, sino también pasa por una decisión de conocimiento del atleta. Así que no hay una norma establecida. A algunos no les gustarán los geles
y a otros les encantarán las barritas, etc. El nutricionista tiene la obligación de, respetando la parte técnica, pues aportar al deportista un poco el placer de tomar esos hidratos de carbono de la forma que consideren más oportuna, siempre guardando la eficacia. Añadir o no proteína, ya hemos visto que es un debate muy interesante. Además, en esta preparación aparece otro tipo de entrenamiento que se denomina Farlek. Decía al principio, un nutricionista deportivo no puede ser nutricionista deportivo si no sabe que es un Farlek, si no sabe que es un HIIT, si no sabe que es un SIT, o si no sabe que es una tirada larga de 50 kilómetros, yo qué sé. Es lo mismo, el Farlek es un tipo de entrenamiento continuo, pero que cambia de intensidad constantemente, en función de la orografía del terreno, en función de la propia decisión del deportista en cada momento, combina alta intensidad, baja intensidad, entrenamiento excéntrico, concéntrico, etc. Así que tenemos ese tipo de entrenamiento que se establece para ganar resistencia aeróbica y se consolida como 2 sesiones a la semana. ¿Alguna propuesta dentro de esa lista? Bueno, pues yo propongo que podamos establecer el HMB, beta-hidroxibetametilbutirato. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de entrenamiento va a tener un componente excéntrico importante y, por tanto, un desgaste estructural importante del músculo. Se va a establecer entre distintas sesiones, quiero recuperar mejor, y aparece esta ayuda aerogénica que es categoría 2, pero va a saltar muy pronto a categoría 1 si ya no lo ha hecho, que mejora, sobre todo, minimiza el daño muscular establecido por este tipo de contracciones, que sin ser muy intensas producen desarrollos o estructuras o desestructuras muy importantes en lo que es el engranaje del músculo y por tanto afecta a la función muscular en el sentido de la contracción y por tanto a la fuerza ejercida. El beta-hidroximetilbutirato es un producto natural, es un metabolito de la leucina y que por tanto es algo que no tiene o no se ha establecido hasta el momento efectos secundarios muy importantes, ¿no? Este es el proceso que vamos a establecer en cualquier estrés derivado del ejercicio físico. Es necesario una desestructura para que a su vez haya una supercompensación, haya una reparación, haya una hipertrofia. Esto se da en el ámbito de la hipertrofia muscular y se da también en el ámbito de la resistencia aeróbica. Y lo que parece que hace, con bastantes evidencias de ser cierto, la HMB es minimizar la degradación o el daño establecido a ese músculo cuando es sometido a un tipo de tensión muy alta, a un tipo de contracción determinada. Así que distintos estudios han establecido que con 3 gramos al día, y por tanto estamos proponiendo que HMB durante estas semanas de este ciclo se tome diariamente, 3 gramos al día. Se han establecido distintos estudios y resultados que han mostrado que las evidencias, los marcadores de daño muscular, como la CPK, son menores cuando se establece una suplementación adicional con HMB. Es muy importante considerar, por los estudios que vamos a manejar y que manejamos y que manejan, que es muy diferente un estudio planteado en una persona muy entrenada que un estudio planteado en una persona casi nada entrenada o moderadamente entrenada. Muchos de los resultados de estos estudios científicos, además de tener la limitación del tiempo, casi todos limitados a 8 o 12 semanas, además tienen la limitación de la dosificación y del perfil a quien se aplica. Y desde luego les puedo decir que es bastante claro que ayudas aerogénicas de efectos muy probados en deportistas no aficionados no tienen ningún efecto cuando estamos ante un individuo de élite. Eso está también muy claro. Además del entrenamiento de resistencia aeróbica en este primer ciclo, en este primer mesociclo, semanas 4, 5, 6, estamos empezando, el entrenador ha decidido que haya sesiones de fuerza máxima. Volvemos a lo mismo de antes. La expresión de un entrenamiento de fuerza resistencia, fuerza excéntrica, fuerza pliométrica, fuerza hipertrófica, potencia muscular, explosividad, es un lenguaje tan familiar para un nutricionista como los hidratos de carbono, la leucina, las grasas o las proteínas o los aminoácidos de cadena ramificada. Es exactamente igual de familiar. No puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque ahora nos planteamos, y ahora que mi deportista durante estas 3 semanas va a hacer 3 sesiones a la semana de fuerza máxima, ¿voy a suplementar? ¿Con qué? Tengo que saber cuál es el objetivo, obviamente, de este planteamiento de entrenamiento. Pues no, a mí no me cabe ninguna duda que las proteínas
entran a formar parte de las ayudas cetogénicas en este ciclo durante el tiempo que dure el entrenamiento de fuerza máxima. ¿Qué proteínas? Las establecidas post-ejercicio en esa ventana anabólica que nos han hablado antes, o da igual porque hay un debate establecido, van a decidir cuándo, si por la mañana al desayuno, si después de entrenar. Es decir, que un deportista de resistencia aeróbica tiene muchas posibilidades. Lo que sí que parece claro es que el aporte exógeno en forma de suplemento de determinado perfil de proteínas son necesarias en estas fases para cumplir el objetivo del entrenamiento, para que el entrenamiento en el fondo consiga lo que quiere establecer, que son unas adaptaciones que ayuden a ese deportista ¿a qué? A soportar mejor la carga de trabajo de la carrera, a mejorar su eficiencia mecánica, a ser más potente en el fondo, ¿no? Así que tenemos en esta, algunos ya saben mucho de estos estudios, pero está claro que casi todos son unánimes en los que al incrementar el aporte de proteínas, 20, 30 gramos, 40, es muy importante los estudios más recientes que nos indican por la eclosión de los deportistas máster en todas estas pruebas, que conforme avanzamos de edad, las fibras musculares son menos receptivas a la suplementación con proteínas para cumplir la función que éstas lleven a tener. De tal manera que hay casi una unanimidad a la hora de considerar que no es lo mismo las proteínas que dar a mi atleta de 30 años que al atleta de 45, de 50, de 60 o de 65. Y que esa necesidad va en aumento y que por consiguiente los 30 gramos estándar o los 20 gramos estándar establecidos como suplementación para un post-entrenamiento de fuerza pueden ser óptimos para una persona de 26 años, pero no pueden llegar a ese nivel óptimo si la persona tiene 55. Y estos estudios lo único que van marcando son una tendencia a la cual todos nos vamos sumando y vamos cambiando los planteamientos o paradigmas de la suplementación deportiva. Así que este es nuestro primer mesociclo preparatorio en estas 3 semanas. Hemos manejado hidratos de carbono intrasesión, hemos manejado HMB y hemos manejado proteínas. Y con ello solventamos, bajo mi punto de vista, las ayudas más eficaces en este ciclo preparatorio. Entramos en el segundo ciclo, un mesociclo ya específico, hay mucha fase 1 y entra un tipo de entrenamiento que es el HIIT, muy de moda, entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad. Así que este tipo de entrenamiento exige realmente un esfuerzo fisiológico muy elevado para el deportista que lo aplica. Y por tanto, con toda seguridad, exige que el nutricionista vele por qué ese entrenamiento sea el adecuado. Miren, podemos hacer una sesión en fase 1 sin carga de hidrato de carbono. Podemos hacerla incluso con pocos hidratos de carbono. Sí, seguro. Lo que no podemos establecer nunca es un HIIT sin hidratos de carbono. Es imposible. Estableceremos otro tipo de entrenamiento. No sé cómo se va a llamar, pero no se va a llamar HIIT en ningún caso. Porque para establecer protocolos de ejercicio o periodos de ejercicio de 3 minutos al 96% de mi consumo máximo de oxígeno, no me queda otra que utilizar los hidratos de carbono. Y eso sí. Así que el nutricionista tiene que velar para que este deportista, cuando vaya a hacer este tipo de entrenamiento, tenga suficiente aporte de sustrato energético que apoye o permita mantener 20 minutos en intervalos de 3, una intensidad del 95, 99 o 100% de su velocidad aeróbica máxima. Así que ahora entramos con fases, en vez de 20, de 30 minutos por día. Tenemos un día a la semana de tirada larga de 30 kilómetros. Esto ya son 3 horas o 3 horas algo, 2 horas para los buenos. ¿Alguna modificación respecto a nuestro planteamiento anterior respecto a los hidratos de carbono? Pues yo creo que ahora los hidratos de carbono están con más razón presentes, pero además los consideramos preentrenamiento y postentrenamiento. Lo que antes nos han comentado lo aplicamos ahora. Necesitamos preentrenamiento porque va a ser difícil, si queremos mantener un ritmo durante 30 kilómetros, comenzar ese entrenamiento sin unos depósitos de glucógeno adecuados. Necesitamos durante porque se nos van a gastar si no tomamos. Y necesitamos después porque quiero entrenar al día siguiente o 2 días después. Así que abrimos toda la ventana plenamente abierta a cómo manejar los hidratos de carbono con, sin proteínas, geles, etcétera, en esta necesidad fisiológica.
También nos han comentado que los aminoácidos de cadena ramificada podrían tener su papel tanto en la parte energética como en la parte de preservar la función o la integridad muscular. Efectivamente, con sesiones de 30 kilómetros, en mi opinión, durante la sesión, es decir, es una suplementación intrasesión o pre-entrenamiento, es decir, los días que no vas a hacer 30 kilómetros no es necesaria una suplementación, solamente se plantea el día del entrenamiento de 30 kilómetros, está justificado el consumo o la suplementación con valina, leucina y isoleucina a unas dosis de 6-10 gramos. La fatiga central, de la que todos hemos hablado, de la que quizá algunos hemos sentido, no deja de ser todavía una hipótesis. Como siempre digo, hasta que no haya un grupo de voluntarios que se dejen hacer una biopsia cerebral, pues no sabremos si realmente hay un acúmulo o no de serotonina. Así que si alguno de ustedes está interesado en un estudio, pues nada, tienen que me escriben un correo electrónico, quiero hacerme una biopsia cerebral. Y entonces no tenemos ningún inconveniente en plantear ese estudio. Hasta la fecha no hay evidencia real sobre si esa fatiga central llega a establecerse. Pero sí hay una evidencia de planteamiento teórico que sí nos permite establecer que es posible que después de 30 kilómetros, mi sistema nervioso no me funcione bien. Y si eso ocurre, si lo uno a un sentimiento de fatiga, el rendimiento va a decaer. Bueno, los distintos estudios que ya han sido mostrados nos dicen que la suplementación con aminoácidos de cadena ramificada en un entrenamiento de 30 kilómetros en los que vamos a establecer unos cuantos miles de pasos excéntricos o de contracciones excéntricas, recuerden, el principal limitante de un deportista de resistencia aeróbica aficionado es la desestructura muscular, es el músculo. A pesar de eso, el 90% de los aficionados en el mundo a la carrera no entrena ninguna fuerza muscular como debe. Bueno, es un planteamiento, les gusta correr y luego les gusta sufrir, debe ser por eso, que luego les gusta contar lo mal que lo pasaban el domingo y que casi no llegaban y te van andando y es un poco... Parece que es como una aventura, ¿no? Un ejercicio de supervivencia. Bueno, si lo plantearan bien, tendrían que hacer fuerza muscular, al menos un día por semana. Además, hay unos entrenamientos de 20 kilómetros a la semana, subimos mucho el volumen. Bueno, quizá ahora sea el momento de establecer algo que se ha puesto muy de moda, a veces fuera totalmente de contexto, que es el entrenamiento en ayunas. Bueno, realmente el entrenamiento de ayunas, como me gusta decir, quizás ya tendría que añadir entrenamiento de ayunas técnica, porque excepto los grandes deportistas, nadie hace ayunas de verdad, sino que se está planteando hacer ayunas después de no desayunar. Y claro, todos sabemos que después de desayunar es jugar con mucha ventaja. No desayuno, pero quizá por la noche haya tomado un gran plato de pasta. Así que tengo mis depósitos de glucógeno muscular hasta arriba, que no los he gastado por la noche, a no ser que haya tenido sacudidas crónicas y que haya tenido grandes pesadillas, así que mi depósito de glucógeno muscular en las piernas está intacto y mi depósito de glucógeno hepático está al 60%. Suficiente para hacer una sesión de 10, 15, 20 kilómetros sin ningún problema. Entrenar en ayunas suena bien, a los deportistas les encanta. Hoy he entrenado en ayunas, no vamos a quitarle la idea, no vamos a hacer una crítica técnica, decirle, mira, no entrenas en ayunas, no me cuentes historias. Lo que entrenas es sin desayunar, cuéntalo así. Porque si quieres entrenar en ayunas, que es una posibilidad, tienes que estar al menos 2 días sin tomar hidrato de carbono después de que el día anterior los vaciaste completamente. Y hagan esa prueba, experimenten qué es entrenar en ayunas. Les planteo ese reto. Tienen que saberlo. Como nutricionistas deportivos tienen que experimentar y sentir eso, el sentimiento de estar vacío de glucógeno, que es lo que te va a contar tu deportista cuando llega al kilómetro 30 y no te haya hecho caso y diga, no puedo más. Cuando diga eso, es que y quiera saltar, que me imagino que en México también se llama igual, que tenga que saltar el muro, el mítico muro que alguien se inventó porque no hacía caso a su nutricionista y porque no entrenaba bien. Así que no es una regla que en el kilómetro 30 haya un muro, eso no es cierto. Solamente hay un muro para aquellos que no entrenan bien y que no se alimentan apropiadamente. Vale, pues el entrenamiento en ayunas en cualquier caso puede ser una opción porque distintos estudios relativamente recientes muestran, con mucha crítica que podemos hacer, que simplemente entrenar sin desayunar ya tiene algunos estímulos interesantes que ante la duda podemos asumir
sin hacer una categorización de esa supuesta ayuda, que puede merecer la pena. Entre otras cosas porque este tipo de entrenamiento puede ser bastante bien aceptado por el deportista. ¿Qué más vamos a hacer? Fase 3, HIIT. Un día a la semana hacemos entrenamiento interválico de alta intensidad. ¿Alguna sugerencia respecto a las ayudas ergénicas que hemos planteado de base? ¿Alguna necesidad especial para este tipo de entrenamiento en nuestro mesociclo específico? Bueno, pues HMB otra vez, porque este tipo de entrenamiento exige ese desgaste que hemos comentado y nuevamente aparece el HMB vinculado a esta modalidad de entrenamiento, de forma continuada durante toda la semana. Y además aparece otra modalidad de entrenamiento, ya hemos pasado de la fuerza máxima, el entrenador deja de hacer fuerza máxima y pasa a hacer fuerza de potencia muscular y mucho entrenamiento excéntrico, ese que es tan importante para un deportista de resistencia aeróbica. ¿Alguna sugerencia en nuestro esquema? ¿Plantearían algo de alguna ayuda ergogénica especial que me ayude al entrenamiento de potencia? Sí, claro, la creatina. La creatina, que es una ayuda ergogénica que evidentemente está especialmente vinculada a lo que llamamos entrenamiento de fuerza, por supuesto que tiene cabida en el entrenamiento de resistencia aeróbica cuando el deportista de resistencia aeróbica lo que pretende es trabajar potencia muscular. Entonces le voy a ayudar. La creatina no es un anabólico, la creatina simplemente me va a ayudar a tener más fosfágenos para realizar movimientos rápidos antes de que mis depósitos se gasten. Así que es un buen planteamiento, bajo mi punto de vista, que en alguna fase el deportista genere más potencia, ayudar a más potencia a través de la creatina, la cual no voy a hacerme eco porque ustedes la conocen mucho mejor que yo. La creatina, este estudio es del año 2003, ya demostró hace tiempo que aportar creatina exógena no es un placebo, sino que realmente mejora el nivel de fosfágenos en su interior, pero distintos estudios no han mostrado ninguna variación en el porcentaje de hidrato de carbono o de grasas que se utilizan a lo largo de los días de suplementación en diferentes fases de entrenamiento. Por tanto, no es un motivo en principio de sustratos, es un motivo de suplementación mirando a la eficacia de ese entrenamiento de fuerza. Por último, entramos en las 3 semanas decisivas, aquellas en las que el deportista se pone ya muy nervioso. Si no hizo la tarea, la quiere hacer ahora toda de golpe. Si no se alimentó bien, ahora quiere hacerlo todo de golpe. Si tiene un sobrepeso de 5 kilos, ahora quiere quitárselos. Y entonces empiezan los problemas para el equipo. El equipo sigue en la línea y entonces tiene que establecer unas pautas acerca de lo que va a ocurrir ahora. En la semana 16 no varía mucho, simplemente el entrenamiento de fuerza va a bajar a fuerza, resistencia y fuerza de baja intensidad y por tanto dejamos de suplementarnos con creatina o con proteínas de forma específica, los soportamos con nuestra dieta y por tanto no es necesario una suplementación. El resto, mantenemos una sesión de 30 kilómetros, mantenemos una sesión de 20, mantenemos el entrenamiento de ayunas y mantenemos a su vez el HMB. En la semana 17, una semana antes de la carrera de maratón, de nuestro objetivo después de 20 semanas de entrenar tanto, vamos a mantener una sesión de 20 kilómetros, ya desaparece la de 30 porque no queremos una fatiga residual. Así que desaparece la sesión de tira larga de 30, hemos hecho unas 7 u 8 sesiones de 30 kilómetros, nos quedamos con la de 20. Y es una sesión de 20 que nos permite otra vez mantener ese día un entrenamiento en ayunas técnicas, es decir, en no desayunar. El entrenamiento de fuerza pasa a ser de baja intensidad y por tanto no es necesario una suplementación. Es muy importante todo el entorno de la alimentación en general, de la nutrición, eso es la parte no de suplementación, es vital. Y por último, entramos en la semana decisiva y en el día D. El día D es el día del maratón. Como ya se nos ha señalado con anterioridad, ese es el día propicio a no estrenar nada. No vamos a estrenar, por mucho que nos gusten las zapatillas rosas o amarillas, ese día no es el día de su estreno. Ese día no es el estreno de tomarme 2 cafés puros o solos. Ese día no es el motivo de estrenar nada. Así que todo esto que vamos a contar ahora, o que yo les planteo, ha sido ensayado en las tiradas largas de 30 kilómetros. Por tanto, al menos 3 o 4 veces hemos ensayado a qué hora nos vamos a levantar, Vamos a exigir a nuestro deportista que anote
los tiempos en los que se levanta, desayuna, qué cantidades, todo exactamente como lo va a reproducir una semana después en la siguiente tirada de 30 kilómetros, una semana después en la siguiente tirada de 30 kilómetros y 2 semanas después el día del maratón. No hay nada al azar, todo está establecido. Así que, ¿qué decidimos o qué herramientas vamos a utilizar para el día de la maratón? No podía ser de otra forma. Vamos a establecer una suplementación, una carga de glucógeno días antes, de la manera que ustedes consideren más eficaz. Ya se dejó de hacer el régimen disociado escandinavo, ya no hace falta esas vaciados y, bueno, ahora se hace de otra forma. Eso es su responsabilidad. Vamos a tratar de mejorar la suplementación durante la carrera, sobre todo para aquellos deportistas que tardan mucho en llegar a la meta, tienen un reto por delante, muy importante porque recuerden que casi el 70% de estos deportistas tienen problemas gastrointestinales. A algunos de ellos les obliga a detener la carrera. Hay una redistribución de sangre y si hace calor más, la sangre va a ir a los músculos y a la piel y el sistema digestivo queda con poca sangre y eso afecta a la asimilación de los distintos alimentos o sustratos que vamos a tomar. Por tanto, ese día es un día especial. No podemos compararlo con el día de 10 kilómetros en la asimilación de hidrato de carbono. Por eso hay que ensayarlo. Vamos a tomar aminoácidos de cadena ramificada por la misma razón que antes aportamos. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre que vamos a hacer? ¿Alguna ayuda especial más? Sí, claro, la ayuda halogénica por excelencia, que ahora vamos a ver. La cafeína. Vamos a tomar cafeína. Y la cafeína es una ayuda ergogénica que tenemos que tratar de moderar. Entonces, ¿somos consumidores habitual de cafeína? No lo somos. Hay posturas muy claras al respecto. Un deportista de resistencia aeróbica en las 20 semanas no va a tomar cafeína salvo los ensayos. Bueno, son posturas a veces un poco extremistas, pero la cafeína es una ayuda ergogénica de primera magnitud que ha demostrado incluso una ayuda en los sustratos utilizados a favor de los ácidos grasos, y eso suena muy bien desde el punto de vista energético. Así que la cafeína va a ser un elemento que va a establecerse dentro de ese periodo. Y esto sería el resumen de lo que les acabo de contar. Con mucho gusto daré la presentación a los organizadores para que ustedes la tengan. Es un planteamiento de base, más que de fondo, es un planteamiento de estructura, de lo que en mi opinión se establece cuando el equipo de fisiología y nutrición deportiva trabajan juntos. Necesidades, soluciones, y aquí hay un amplio campo de interacción, por supuesto que muy interesante. Y por supuesto, nuestro corredor va a ser único, porque por los motivos que les he ido contando, no tolera la fructosa, le encantan los geles, no les gusta pringarse con los geles. Todo esto hace que nuestros planteamientos tengan que tener una cierta flexibilidad y siempre respetando las bases fisiológicas de la ergogenia, que creo que son y la seguridad, creo que son los elementos clave para aportar o para estructurar una planificación lo más eficaz, lo más segura y lo más motivacional posible. Muchísimas gracias por su atención.